Bueno, buenas tardes, jóvenes. Entonces vamos a empezar. ¿Ya? Vamos a ver la clase ahora que concierne a recursos naturales y contaminación, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que vimos la semana pasada, ¿no es cierto? La semana pasada, si recuerdan, lo que vimos fue ecología, ¿no es cierto? Vimos ecología, componentes, ¿no? Ecosistemas, ¿no? ¿Quiénes son los componentes de un ecosistema? ¿Cuándo un ecosistema llega al equilibrio? ¿Cuándo no? ¿Qué relaciones hay entre los individuos de los ecosistemas? Etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver ahora, ¿no? Lo que vamos a ver ahora tiene mucho que ver con lo que vimos la semana pasada, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver es la parte de recursos naturales, ¿no? La parte de recursos naturales, y luego vamos a ver lo que es contaminación. Entonces, empecemos por recursos naturales. ¿Qué es un recurso natural? ¿A qué le denominamos un recurso natural? Un recurso natural viene a ser todo material, ¿no? Todo material que nos brinda la naturaleza, todo elemento que nos brinda la naturaleza y que el ser humano es capaz de utilizar para satisfacer ciertas necesidades, ¿no? Pues esos materiales, esos elementos que nos brinda la naturaleza y que el ser humano es capaz de utilizar para cubrir, satisfacer ciertas necesidades, toma el nombre de recurso natural, ¿no? Entonces, no es solamente que sea otorgado por la naturaleza, sino que además deba satisfacer, deba cubrir necesidades del humano, ¿no es cierto? Deba satisfacer ciertas necesidades del ser humano. Entonces, a eso le llamamos recurso natural, ¿no? Repito, todo material, todo elemento que otorga la naturaleza, que brinda la naturaleza y que el ser humano la utiliza para satisfacer, para cubrir ciertas necesidades, ¿no? Entonces, ese es un recurso natural. Esos recursos naturales pueden ser considerados como inagotables o como agotables, ¿ya? Entonces, los podemos separar en recursos naturales inagotables o recursos naturales agotables. ¿Cuándo diremos que el recurso natural es inagotable? Diremos que el recurso natural es inagotable cuando, pese a su uso, pese a ser usado, su fuente permanece constante. Entonces se dice que la fuente es infinita. ¿Por qué se dice que la fuente es infinita? Porque pese a su uso, el recurso siempre permanece constante, ¿ya? Siempre permanece constante, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? La energía luminosa, la energía solar ha sido usado por las plantas, ¿verdad? Por miles de años. Y a partir de esa energía solar, las plantas la convierten en energía química que luego los humanos aprovechamos, ¿no? En la alimentación. Entonces, esa energía solar ha sido utilizada por las plantas continuamente por miles de años. Sin embargo, la energía solar siempre está presente. La energía luminosa siempre está presente. Entonces, se considera un recurso inagotable, ¿no? Se considera como un recurso inagotable. Entonces, son recursos que pese a su uso, siempre van a permanecer constantes, ¿no es cierto? Su fuente siempre permanece. Entonces, se considera que la fuente es infinita. En cambio, los recursos agotables son aquellos recursos que al ser usados disminuyen y pueden disminuir tanto hasta su agotamiento, ¿no? Entonces, son recursos que son usados, ¿no es cierto? Son usados y al ser usados pueden disminuir tanto hasta agotarse, ¿no es cierto? Pueden disminuir tanto hasta agotarse. Entonces, cuando ocurre eso, cuando su fuente se puede agotar, ¿verdad? Cuando su fuente se puede agotar, decimos que el recurso es agotable, ¿ya? Decimos que el recurso es agotable. Dentro de los recursos agotables vamos a encontrar los no renovables y los renovables. ¿Cuáles son los no renovables? Aquellos recursos que ya no se pueden recuperar, ya no es posible su recuperación, entonces ya no se renuevan. Aquí están, por ejemplo, los minerales, está, por ejemplo, el petróleo, está, por ejemplo, el gas, ¿no? Cuando se extrae el oro de una mina, ¿no? Una vez que se extrae el oro de una mina, de esa mina ya no podemos extraer más oro, entonces ya no podemos obtener más oro de la mina, ya no se recupera, no se renueva. Cuando se extrae el petróleo de un pozo, ¿verdad? Entonces el pozo se seca y ya no podemos extraer más petróleo del mismo pozo. Entonces es un recurso que ya no lo podemos recuperar. Se agota el recurso y ya no se recupera. Lo mismo sucede con el gas natural. En cambio, los renovables son aquellos recursos que, siendo agotables, sí los podemos recuperar. Siendo agotables se pueden renovar, se pueden recuperar. Entonces,
uno teniendo el cuidado, uno puede recuperar el recurso. Dentro de los renovables, que son los que se pueden recuperar, están los renovables aparentes y los renovables verdaderos. ¿Cuál es la diferencia? Los renovables aparentes son aquellos que se pueden recuperar cuando cumplen un ciclo, ¿no? O te van a decir por reciclamiento, ¿no? Por ejemplo, el agua, ¿no? El agua cumple un ciclo, ¿verdad? Precipitación, escorrentía, cuerpo de agua, evaporación, condensación y otra vez precipitación, ¿no? Entonces, si uno respeta ese ciclo, uno puede recuperar el recurso agua. El agua es un recurso agotable, ¿verdad? Pero se podría recuperar por sí, cuando cumple su ciclo, ¿no? Respetando su ciclo. Entonces, es un recurso renovable aparente. Y los llamados recursos renovables verdaderos son aquellos que se pueden recuperar por reproducción, ¿no? Son aquellos que se pueden recuperar por reproducción, ¿no? Entonces, aquí está la flora y la fauna, ¿verdad? Entonces, la flora y la fauna las podemos recuperar por reproducción. Por ejemplo, ¿no? La vicuña es un recurso natural, sí. De la vicuña obtenemos la fibra para cierta vestimenta, ¿no? Entonces, cubrimos ciertas necesidades, es un recurso natural. Pero si recuerdas, cuando hablamos de reino animalia, dijimos que la vicuña, por ejemplo, estaba dentro de una categoría de supervivencia, ¿no? Estaba en peligro de extinción. Entonces puede extinguirse, puede desaparecer, es un recurso agotable. Pero lo podemos recuperar, es renovable. ¿Y cómo lo podemos recuperar? Por reproducción, entonces es renovable verdadero. Entonces, los recursos llamados renovables verdaderos son aquellos que los podemos recuperar con programas de reproducción. En cambio, los recursos renovables aparentes, esos se pueden recuperar cuando cumplen un ciclo. Bien, así están clasificados entonces los recursos naturales, ¿ya? De esa manera se clasifican los recursos naturales. Ahora, estos recursos deben ser preservados y conservados, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre preservar y conservar en cuanto a recursos naturales? ¿Es lo mismo? No, no es necesariamente lo mismo. Están relacionados, pero no es lo mismo. Cuando hablamos de preservación de los recursos naturales, implica proteger al recurso, ¿no? Frente a un daño o ante un posible daño. Entonces, es salvaguardar el recurso, proteger el recurso. Y cuando hablamos de conservar el recurso, significa que ese recurso se debe mantener en tiempo duradero, ¿no? Es decir, que pueda ser mantenido por siempre. Entonces, una cosa es preservar, lo protegemos, ¿verdad? Ante un posible daño, preservar, y conservar es que ese recurso sea duradero, pueda permanecer en el tiempo. Entonces, todos los recursos naturales se deben preservar y conservar. En cuanto específicamente a la conservación, ¿qué implica? La conservación implica un uso racional y sostenible del recurso natural. Uso racional y sostenible de los recursos naturales. ¿Qué sería ¿a qué estaría relacionado el término racional? Racional estaría relacionado con un uso adecuado del recurso, ¿no? Un uso adecuado, no exagerado del recurso. Entonces, ese recurso se debe utilizar, sí, pero de manera adecuada y no exagerada. Y sostenible o sustentable, que es lo mismo, es que ese recurso pueda ser aprovechado por las siguientes generaciones. Es decir, que ese recurso se sostenga en el tiempo, puedan ser usados por las siguientes generaciones. Sostenible, se sostenga en el tiempo. Entonces, la conservación implica un uso racional y sostenible de los recursos naturales. Racional, ya dijimos, un uso adecuado del recurso, un uso que no sea exagerado del recurso, y sostenible, un uso duradero, ¿no es cierto? Que las siguientes generaciones puedan hacer uso del recurso, ¿no? Que el recurso no se agote en esta generación, sino que las siguientes generaciones también lo puedan usar. ¿Qué aspectos encierran la conservación? Podríamos mencionar como aspectos que encierran la conservación de suelos, por ejemplo. ¿Por qué conservar suelos? Bueno, ya habíamos hablado algo de eso la semana pasada. Los suelos otorgan nutrientes a las plantas. Y las plantas toman importancia, ¿por qué? Porque si recuerdan, son la base de la cadena trófica, ¿no es cierto? Son los organismos productores. Entonces, todo ecosistema se basa en la presencia de productores. Sin los productores no habrían los siguientes escalones. Entonces,
De ahí la importancia de conservar los suelos, ¿no? Porque van a brindar nutrientes justamente para los organismos productores. Conservación de especies y ecosistemas. ¿Por qué conservar especies y ecosistemas? Porque con eso estaríamos conservando la biodiversidad. La biodiversidad implica especies, implica ecosistemas. Entonces, conservar especies y ecosistemas para conservar la biodiversidad. Creación de parques nacionales y reservas. Los parques nacionales y las reservas son áreas que tienen protección del Estado, ¿no es cierto? Son áreas que tienen protección del Estado, donde se conservan justamente la biodiversidad, ¿no? Entonces, al crear estos parques nacionales y reservas, estamos creando zonas donde se proteja la biodiversidad. Y el control de la superpoblación. ¿Por qué controlar la superpoblación? Ya también algo de esto habíamos hablado la semana pasada. El exceso de población, la explosión demográfica, habíamos dicho, causa el desequilibrio ecológico, ¿no? A mayor cantidad de individuos, más rápidamente se agotan los recursos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo evitamos eso? Controlando la superpoblación. Si controlamos la superpoblación, evitamos que exista un exceso de población, entonces podríamos mantener el equilibrio entre población y recursos, ¿no es cierto? Entre población y recursos. Esos son entonces los aspectos que podrían estar relacionados con la conservación. ¿Y cuáles serían las razones? ¿Cuáles serían las razones para conservar los recursos? Hay varias razones, ¿no? Existen varias razones. Por ejemplo, ¿no? Podríamos mencionar las razones científicas. Las razones científicas estarían relacionadas con el hecho de que se permita la investigación, el conocimiento de la diversidad, el conocimiento de los ecosistemas, ¿no es cierto? Entonces, hay razones científicas para conservar los recursos naturales, ¿no es cierto? Razones de conocimiento, razones de estudios, ¿no es cierto? Etcétera. Hay razones estéticas. Las razones estéticas están relacionadas con conservar el paisaje, la belleza del paisaje, la belleza del ecosistema, ¿no? Entonces, esa es una razón estética. Hay razones económicas, debido a que ya habíamos dicho que los recursos naturales son empleados por el ser humano para cubrir y satisfacer ciertas necesidades, ¿no? Entonces, a partir de los recursos naturales, pues, obtenemos materia prima para la vestimenta, obtenemos materia prima para la construcción de artefactos, para la vivienda, ¿no? Etcétera. Incluso el turismo, ¿no? Entonces, hay razones económicas también válidas para conservar los recursos. Hay razones médicas. ¿Por qué razones médicas? Porque hay muchas plantas, esto lo vimos en el reino cuando hicimos Reino Plantae, hay muchas plantas que son ricas en principios activos y que justamente por ser ricas en principios activos se utilizan como plantas medicinales. Entonces, existen también razones médicas válidas para conservar un recurso natural. Y hay razones éticas, ¿no? ¿Con qué derecho nosotros podríamos eliminar otros seres vivos, ¿no? O maltratar a otros seres vivos, ¿verdad? Entonces, hay razones también éticas para conservar los recursos naturales, ¿no? Entonces, hay aspectos en la conservación de recursos y hay razones para conservar los recursos. Bien, entonces, todo recurso natural, ¿no? Todo recurso natural es un material que nos brinda la naturaleza y que el ser humano utiliza para satisfacer, para cubrir ciertas necesidades, ¿no? Entonces, a eso le denominamos un recurso natural. Recuerden que tiene que estar cubriendo, tiene que satisfacer necesidades del ser humano. Bien, para conservar y proteger estos recursos se han creado las unidades de conservación. Las unidades de conservación son áreas que tienen protección del Estado, donde se protegen justamente los ecosistemas y los recursos naturales. Esas áreas de protección son llamadas áreas naturales protegidas, las ANP. ¿Qué es un área natural protegida? Un área natural protegida es un área geográfica que tiene protección del Estado. El Estado las protege. ¿Las protege por qué? Porque tiene ecosistemas muy ricos y tiene gran cantidad de recursos naturales. Entonces, son áreas con protección del Estado. Hay varias a lo largo del territorio nacional
a lo largo del Perú, hay varias áreas naturales protegidas, ¿no? Hay varios lugares que tienen protección del Estado. El conjunto de esas áreas naturales protegidas se denomina SINAMPE. El SINAMPE es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, que viene a ser el conjunto de todas esas áreas naturales protegidas. ¿No? Todas esas áreas naturales protegidas. Y un área natural protegida, repito, es un área geográfica que tiene protección del Estado. Estas áreas están clasificadas en categorías. ¿No? Entonces, las áreas naturales protegidas están clasificadas en categorías. La dependencia estatal que determina cuál va a ser un área natural protegida y en qué categoría está, eso lo hacía antes el INRENA, Instituto Nacional de Recursos Naturales, que era una dependencia del Ministerio de Agricultura. Pero a partir de casi finales del año pasado, esa función ahora la realiza el CERNAMP, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, que es una dependencia del Ministerio de Ambiente. Entonces, antes lo hacía el Ministerio de Agricultura a través del INRENA, ahora lo hace el Ministerio de Ambiente a través del CERNAMP, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Entonces, esta entidad es la que se encarga de determinar cuáles son las áreas naturales protegidas y en qué categoría se encuentran. ¿No es cierto? ¿Cuáles son esas áreas naturales protegidas y en qué categoría se encuentran? ¿No? Bien, ¿cuáles son esas categorías? Hay varias categorías, ¿no? Nosotros vamos a mencionar las principales categorías, ¿no? Pero hay varias categorías. Entonces, por ejemplo, está el Parque Nacional. ¿Qué es un parque nacional? Un parque nacional es un área que tiene protección del Estado, es un área natural protegida, donde se protege con carácter de intangible la flora y fauna silvestre. ¿Qué implicaría el término intangible? Intangible significa que los recursos que ahí se encuentren no se pueden usar, no se pueden explotar, no se pueden manipular, no se pueden extraer, etc. Eso está penado, ¿no? Entonces, los recursos que están en un parque nacional no pueden ser usados, ni explotados, ni comercializados, ni vendidos, etc. Por eso decimos que se protege con carácter de intangible, ¿ya? Con carácter de intangible. ¿Quiénes sí pueden hacer uso del recurso? Los únicos que pueden hacer uso del recurso son las comunidades que han habitado ahí ancestralmente, ¿no es cierto? Las comunidades nativas, las comunidades indígenas que habitaron o que habitan esa área desde tiempos ancestrales. Por ejemplo, si se crea un parque nacional en un área donde es habitada por los Ashanincas, por ejemplo, ¿no? Entonces, los Ashanincas sí pueden usar el recurso, la comunidad Ashaninca sí puede usar el recurso, porque ellos ya habitan el lugar ancestralmente. En cambio, las personas que van a visitar el lugar o que llegan al lugar, nosotros por ejemplo, si vamos a un parque nacional, no podemos hacer uso del recurso, extraerlo, ni manipularlo, ni comercializarlo, etc. ¿Ah? Porque eso está penado. Se hace justamente para proteger el recurso. A las comunidades nativas indígenas sí se les permite porque ellas han convivido con los recursos y lo han usado de manera sostenible, ¿no? Entonces se protege con carácter intangible a la flora y fauna silvestre que se encuentra ahí. Son zonas de gran extensión. ¿Ya? Son zonas de gran extensión, donde se permite el turismo y la investigación. Entonces, obviamente con permiso del Estado, se puede hacer turismo y se puede hacer investigación. ¿Cuáles son los parques nacionales? Bueno, eso ustedes lo tienen en su separata, ¿no? En su separata están los parques nacionales. Por ejemplo, está el Parque Nacional de Cutervo, que es el primer parque nacional creado, ¿no es cierto? Está situado en el departamento de Cajamarca. El Parque Nacional de Cutervo. Luego está el Parque Nacional de Tingomaría, ¿no? En el departamento de Huánuco. El Parque Nacional del Manu, entre el Cusco y Madre de Dios. El Parque Nacional del Huascarán en Ancash. El Parque Nacional Cerros de Amotape, entre Tumbes y Piura. El Parque Nacional del Río Abiseo, en el departamento de San Martín. En este Parque Nacional, por ejemplo, se protege al mono choro cola amarilla, ¿no? Recuerden que el mono choro cola amarilla está en peligro de extinción, eso lo vimos cuando hicimos Reino Animalia. Entonces, en el Parque Nacional, ahí se encuentra el mono choro cola amarilla. Parque Nacional Yanachaga Chemillén, en el departamento de Pasco.
Bahuaja-Sonene, entre Madre de Dios y Puno, el Parque Nacional Cordillera Azul. Este parque nacional está ubicado entre 4 departamentos, entre San Martín, Loreto, Ucayali y Huánuco. Es el único parque nacional que está ubicado entre 4 departamentos. El Parque Nacional de Otichi, entre Junín y Cusco, el Parque Nacional Alto Purus, entre Ucayali y Madre de Dios, y el Parque Nacional Ichijat-Muja, Cordillera del Cóndor, situado en el departamento de Amazonas. Esos son los parques nacionales. ¿Ya? Es una de las principales categorías que existe dentro de las áreas naturales protegidas, ¿no? los parques nacionales. Bien, pero hay otras categorías también. Otra categoría, por ejemplo, es la reserva nacional. ¿Qué es una reserva nacional? Una reserva nacional también es un área que tiene protección del Estado, también es un área natural protegida, donde se protege la flora y fauna silvestre que sea de interés nacional. ¿No? Se protege flora y fauna silvestre que sea de interés nacional. En esta área sí se permite el uso del recurso. En el Parque Nacional no, ¿verdad? Pero en la reserva sí. En la reserva, obviamente con permiso del Estado, sí está permitido el uso y el aprovechamiento del recurso. De manera sostenible, obviamente, ¿no? Entonces, sí se permite el uso del recurso en una reserva. En una reserva sí está permitido el uso del recurso. Entonces, una reserva nacional es un área que tiene protección estatal, se protege la flora y fauna silvestre de interés nacional y sí se permite el uso del recurso. ¿Cuáles son las reservas, por ejemplo? Eso también ustedes lo tienen en su separata. Por ejemplo, está Pampa Galeras. A la Reserva Nacional Pampa Galeras, como dice ahí, también se le conoce con el nombre de Bárbara de Chile. ¿Por qué? Bárbara de Chile fue una periodista ecológica, que vivía en Ayacucho y que se dedicó a la protección y cuidado de vicuñas, pero que en la década de los 80 fue asesinada por los terroristas. Entonces, en honor a ella, como su vida fue dedicada a las vicuñas, a la Reserva Nacional Pampa Galeras, que es una reserva creada para proteger vicuñas, se le da también el nombre de Bárbara de Chile. Esta reserva está situada en el departamento de Ayacucho. La Reserva Nacional de Junín, situada entre el departamento de Junín y Pasco. La Reserva Nacional de Paracas, situada en el departamento de Ica. La Reserva Nacional de La Chay, situada en el departamento de Lima, ¿no? Se protegen las lomas de La Chay, por ejemplo. La Reserva Nacional de Titicaca, en Puno. La Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca, entre Arequipa y Moquegua. Calipuy en La Libertad, Pacaya Samiri en Loreto. Reserva Nacional de Tambopata, en Madre de Dios. Reserva Nacional Alpaguayo Millana, en Loreto. Reserva Nacional de Tumbes, en Tumbes. Y las dos últimas reservas nacionales creadas es la Reserva Nacional del Matsés, en Loreto, y la Reserva Nacional del Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, que protegen todas las islas que están en la costa peruana y que están ubicadas entre la corriente de Humboldt, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, es la última reserva creada, ¿no? Esa ha sido creada este año, en enero del 2010. Esas son las reservas nacionales. ¿Ya? Esas son las reservas nacionales. Otra categoría es el santuario nacional. ¿Qué es un santuario nacional? También es un área que tiene protección por el Estado, es un área protegida por el Estado. Se protege con carácter de intangible las comunidades de plantas y animales que en él se encuentran. Se protege también el paisaje, pero fíjate que también con carácter de intangible. Entonces, tampoco se puede hacer uso del recurso, no se puede manejar el recurso, etc. Igual que el parque. La diferencia está en que el santuario es un área pequeña. En cambio, el Parque Nacional es un área de gran extensión, ¿verdad? Entonces, es un área pequeña. Y sí se permite el turismo y la investigación. Sí está permitido el turismo y la investigación. El santuario nacional. Santuarios, por ejemplo, también lo tienes ahí en tu separata. Está Guayay en Pasco, Calipuy en La Libertad, Lagunas de Mejía en Arequipa, Ampay en Apurímac, Manglares de Tumbes en Tumbes, Tabaconas Namballe en Cajamarca, Megantoni en Cusco y Pampa Hermosa en Junín. Son santuarios nacionales. Luego tenemos los santuarios históricos.
¿Qué es un santuario histórico? Un santuario histórico es un área donde ha ocurrido un hecho de importancia en la historia del Perú, ¿no? Entonces, su importancia es histórica, ¿no? Entonces, como tiene una importancia histórica, se protege el ecosistema que está en el lugar, ¿no es cierto?, más el paisaje que está ahí. Pero la importancia es histórica, ¿ya? La importancia es histórica, ¿no? Entonces, ha ocurrido un hecho de importancia histórica, entonces se protege los ecosistemas más el paisaje que está ahí. Entonces, ¿cuáles son los santuarios históricos? Por ejemplo, está Chacamarca, que está situado en el departamento de Junín, ahí ocurrió la batalla de Junín. El santuario histórico de Pampas de Ayacucho, llamado también Pampas de la Quinua, ahí ocurrió la batalla de Ayacucho. Machu Picchu en el departamento del Cusco, ¿no?, que son restos arqueológicos del Imperio Incaico. Y el bosque de Pomac en el norte del Perú es un lugar relacionado con la cultura Sicán. La cultura Sicán es una cultura del norte del Perú, ¿no? Entonces, el bosque de Pomac está relacionado con la cultura Sicán. Entonces, de ahí su importancia histórica. Entonces, esos son los 4 santuarios históricos. ¿Ya? Los 4 santuarios históricos. ¿Qué otra categoría? Los refugios de vida silvestre. ¿Qué es un refugio de vida silvestre? Un refugio de vida silvestre es un área que también tiene protección del Estado, ¿verdad? Pero es un área donde hay, por ejemplo, ecosistemas frágiles, ¿no? Entonces, en esta área se requiere la intervención humana, ¿no? Se requiere la intervención humana para garantizar el mantenimiento y recuperación de los hábitats y las poblaciones. Entonces, el ser humano tiene que intervenir necesariamente. Si no interviene, se corre el riesgo de que se pierda ese ecosistema, ¿no? Se corre el riesgo de que se pierda el ecosistema. Entonces, necesariamente tiene que intervenir el ser humano para garantizar, ¿no es cierto?, ese mantenimiento y recuperación de los hábitats y las poblaciones. Actualmente existen 2 refugios de vida silvestre: la Quipampa en Lambayeque y los pantanos de Villa en Lima, ¿no? Esos son, por ejemplo, refugios de vida silvestre, los 2 únicos que han sido aprobados hasta el momento. Bueno, y luego tienes varias otras categorías, ¿no? No son las únicas, ¿no? Pero hemos dicho son las principales, pero hay varias categorías, ¿no? Cotos de caza, reservas paisajísticas, etc. Pero hay también unas áreas denominadas zonas reservadas, ¿no? Denominadas zonas reservadas. ¿Qué es una zona reservada? Una zona reservada es un área que tiene protección del Estado. El Estado las protege. Pero son áreas que todavía no están categorizadas. Es decir, el Estado todavía no determina, aún no determina a qué categoría la va a ubicar, ¿no? Es decir, es un área que va a ser un parque, que va a ser una reserva, que va a ser un refugio, que va a ser un santuario, etc. El Estado aún no determina la categoría, pero sí protege el área. Entonces, es un área protegida, pero que aún no está categorizada. Esa es una zona reservada, ¿ya? Esa es una zona reservada, ¿no? Por ejemplo, hasta hace 2 o 3 años, los pantanos de Villa eran zona reservada. Es más, ¿no? En el texto de biología, en la edición anterior, ¿no?, en su libro en la edición, no en la última, no en la última que ha salido, sino en la edición anterior, a los pantanos de Villa ustedes todavía lo van a encontrar como zona reservada. Pero desde hace 2 años, ¿no?, 2 o 3 años, los pantanos de Villa ya no son zona reservada, ya pertenecen a una categoría que es refugio de vida silvestre. Por eso es que en su separata, nosotros en su separata, cuando nos hablan de zonas reservadas, no mencionan a los pantanos de Villa. Zonas reservadas son Chancaybaños, en Cajamarca, Guepi en Loreto, Santiago Comaina entre Amazonas y Loreto, Cordillera de Colán en Amazonas, Cordillera Guayguas entre Ancash, Huánuco y Lima, Pampa Hermosa en Junín, Pucacuro en Loreto, Aymara Lupaca en Puno, Sierra del Divisor entre Loreto y Ucayali, Humedales de Puerto Viejo en Lima, San Fernando en Ica, Udima entre Lambayeque y Cajamarca. Ya no están los pantanos de Villa, porque ya fueron categorizados, ¿no? Entonces, una zona reservada es una zona que tiene protección del Estado, ¿verdad? El Estado las protege, pero que todavía falta categorizar, ¿no? El Estado todavía no las ha categorizado, ¿no? El Estado aún no la ha categorizado. Bien, eso es en cuanto a la parte de recursos naturales, ¿no? Entonces, ¿qué es un recurso natural?
todo material que nos brinda la naturaleza y que sirve para satisfacer necesidades, para cubrir necesidades del ser humano. Y forman parte de los ecosistemas y estos están repartidos en ciertas categorías de unidades de conservación. Bien, la otra parte que tenemos que ver es la parte de contaminación, ¿no? Entonces ya hemos visto la parte de recursos naturales, entonces ahora veamos la parte de contaminación, ¿no? Entonces ahora voy a preparar la pizarra para lo que es contaminación.
Ya, entonces vamos a continuar ahora con la parte de contaminación, ¿ya? Con la parte de contaminación. Bien, entonces la semana pasada habíamos hablado de ecosistemas, ¿no es cierto? Y habíamos dicho, por ejemplo, que lo ideal es que un ecosistema alcance el equilibrio, ¿no? Y decíamos que alcanzaba el equilibrio cuando ese ecosistema era complejo y estable, ¿verdad? Si recuerdan, habíamos dicho, se alcanza el equilibrio cuando el ecosistema es complejo, tiene complejidad y estabilidad, es complejo y estable. ¿Qué implicaba que sea complejo? Que tenga una alta diversidad de especies. ¿Qué implicaba que sea estable? Que ese ecosistema ante una perturbación, ¿no es cierto?, sea capaz de recuperarse. Si es capaz de recuperarse, entonces es estable. Y si tiene una gran diversidad de especies, entonces es complejo. Cuando hay complejidad y estabilidad, alcanzó el equilibrio, ¿no es cierto?, porque se puede mantener a pesar de esa alta diversidad de especies. Bien, pero hay elementos que perturban a esos ecosistemas. La alteración, la perturbación al ambiente toma el nombre de contaminación. Entonces, ¿qué es la contaminación? Es la alteración, la perturbación a ese entorno, la alteración, la perturbación a ese ambiente, ¿no? Entonces, a eso le llamamos contaminación. Y el elemento, el efecto que causa, el elemento, el factor que causa la contaminación es el contaminante, ¿no es cierto? El contaminante es el elemento, el factor que está provocando esa alteración, que está provocando esa contaminación. Entonces, ese elemento, ese factor, toma el nombre de contaminante. Los contaminantes pueden ser orgánicos o inorgánicos, ¿no? Entonces, hay contaminantes orgánicos, hay contaminantes inorgánicos, ¿no?, que van a provocar esa alteración llamada contaminación. Esta contaminación puede ser causada por el ser humano, puede ser causada por el ser humano, o puede ser causada por la naturaleza. ¿No? Entonces, la contaminación puede ser causada por el ser humano o puede ser causada por la naturaleza. Entonces, hay actividades del ser humano que causan esta alteración, hay actividades del ser humano que causan este proceso llamado contaminación. Por ejemplo, la actividad industrial, por ejemplo, el tránsito vehicular, por ejemplo, la agricultura, por ejemplo, la minería, por ejemplo, la actividad doméstica, etcétera, ¿no? Hay varias actividades del ser humano que provocan esa contaminación. Pero hay actividades de la naturaleza, que también pueden provocar esa contaminación, ¿no? Por ejemplo, las descargas eléctricas, que provienen de una tormenta, ¿no es cierto? Entonces, las descargas eléctricas, por ejemplo. Por ejemplo, la actividad volcánica, ¿no? Los volcanes. Por ejemplo, la acción de la sal marina, etcétera, ¿no? Los desechos orgánicos, ¿no? Etcétera. Hay acciones que provienen de la naturaleza y que también provocan la contaminación. Entonces, la contaminación puede provenir de la actividad humana o de la naturaleza. Ahora, digamos, ¿cuál es la más drástica? ¿Cuál es la que causa mayor alteración al ecosistema? Bueno, lamentablemente es la actividad del ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque la actividad del ser humano es constante, ¿no? Son acciones continuas. En cambio, la naturaleza provoca también una alteración, pero digamos no es una actividad continua. Por ejemplo, ¿no?, la erupción volcánica. ¿Todos los días hay erupciones volcánicas? No hay erupciones volcánicas todos los días, ¿verdad? ¿Todos los días hay descargas eléctricas producidas por tormentas? Tampoco, ¿verdad? Entonces, cuando hay, provoca alteración, claro, provoca alteración, incluso va a destruir algunos ecosistemas, los puede alterar drásticamente. Pero luego ya no va a haber erupción volcánica, entonces hay la posibilidad de que el ecosistema pueda recuperarse. Entonces se le da un tiempo a que el ecosistema se recupere. Pero en cambio, en la actividad humana, por ejemplo, todos los días hay actividad vehicular. Entonces todos los días se emiten gases hacia la atmósfera.
todos los días hay actividad minera, todos los días se emiten también gases hacia la atmósfera. Entonces, eso es continuo. No le damos tiempo a que el ecosistema se recupere. Si el ecosistema no se recupera, pierde estabilidad, ¿verdad? Pierde estabilidad. Entonces, si bien es cierto, insisto, puede ser dada por actividad humana como por acción de la naturaleza. La contaminación proviene tanto de la actividad humana como de la naturaleza. Sin embargo, la que causa, digamos, daños más severos podría ser la que proviene de la actividad humana. Pero la naturaleza también tiene ciertas actividades, insisto, que van a provocar esas alteraciones. Bien, según donde ocurra la contaminación, vamos a ubicar esos lugares de contaminación. Entonces, por ejemplo, habrá la contaminación atmosférica. Cuando hablamos de contaminación atmosférica, cuando lo que se daña es la atmósfera por emisión de gases o partículas hacia la atmósfera de acuerdo a la actividad humana. Entonces, si el daño es en la atmósfera, hablamos de una contaminación atmosférica. Hay dos fenómenos relacionados con esta contaminación atmosférica. ¿Cuáles son esos dos fenómenos? Uno de ellos es el efecto invernadero. En principio, ¿qué es el invernadero? El invernadero en realidad es una habitación de vidrio, es una habitación de vidrio que utilizan los botánicos. Es una habitación de vidrio que los botánicos utilizan para cultivar ciertas plantas. ¿Y por qué de vidrio? Porque el vidrio atrapa el calor. Entonces, la sensación de calor detrás de un vidrio es mayor que cuando no está el vidrio, ¿no? Si nosotros estuviéramos, por ejemplo, en un salón donde las paredes fueran de vidrio y estuviéramos en verano, la sensación térmica, la sensación de calor sería mayor que si la pared fuera de concreto. ¿Por qué? Porque lo que hace el vidrio es retener el calor. Entonces, cuando uno ingresa al invernadero, la sensación de calor ahí adentro es ligeramente mayor al medio externo, ¿no? Porque lo que está haciendo el vidrio es atrapar ese calor y ese calor empieza a estar en ese entorno, ¿no? Entonces, eso mismo ocurre en el efecto invernadero. El efecto invernadero se produce porque se han emitido hacia la atmósfera ciertos gases que han formado un colchón en la atmósfera. Esos gases que han formado ese colchón son los denominados gases de invernadero. ¿Ya? Son los denominados gases de invernaderos. Los principales gases de invernadero son el CO2, que es el mayoritario, también el metano y los óxidos nitrosos. Entonces, esos gases han formado un colchón ahí en la atmósfera, y lo que están haciendo estos gases es evitar que el calor se disipe. Normalmente, la Tierra obviamente recibe el calor solar, pero parte de ese calor es reflejado y regresado a la atmósfera. La Tierra también emite su propio calor, y hay un calor emitido por la actividad de los seres vivos. Entonces, todo ese calor normalmente se tiene que disipar en la atmósfera, se tiene que perder en la atmósfera. Pero, ¿qué han hecho estos gases? Este colchón de gases lo que ha hecho es evitar que ese calor se disipe. Entonces, atrapa ese calor y ese calor retorna a la Tierra. Entonces, en lugar de perderse, regresa a la Tierra. Entonces, ¿qué ocurre? La Tierra recibe calor, produce calor, hay calor de la actividad propia de los seres vivos, más el calor que regresa, ¿no es cierto? Más el calor que retorna por este efecto, conlleva a que la temperatura terrestre aumente. Y eso a su vez conlleva a que hay muchas especies que están migrando de ciertos lugares, ¿no es cierto? Porque ya la temperatura está subiendo. Otras especies que si no se adaptan se van a extinguir. Hay deshielo de los glaciares, ¿verdad? Que son consecuencias, muchas de ellas, por el efecto invernadero, ¿no es cierto? Acumulación de estos gases que hacen que el calor, que normalmente se debería disipar, retorne a la Tierra. Uno de los factores que podría controlar el efecto invernadero es el aumento de los bosques y de áreas con cobertura vegetal. ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver los bosques con el efecto invernadero? Es que al aumentar las plantaciones, al aumentar las áreas de bosques,
¿no? Nosotros sabemos que las plantas consumen un gas para hacer la fotosíntesis. Ese gas que consumen es justamente el CO2. Recuerden, fase oscura de la fotosíntesis, fijación del carbono del CO2. ¿Y para qué utilizan el carbono del CO2 las plantas? Para fabricar sus propias moléculas orgánicas. Entonces, si nosotros promovemos que haya mayor áreas de bosques, mayor áreas de cobertura vegetal, entonces habrá una mayor utilización de ese CO2, ¿verdad? Ese CO2 que está acumulando va a ser usado. A mayor cantidad de áreas verdes, mayor consumo de CO2. Entonces ese CO2 empezaría a disminuir. Entonces sería una forma de tratar de controlar ese efecto invernadero. Pero los humanos siempre hacemos las cosas al revés, ¿no? En lugar de fomentar el aumento de áreas verdes, lo que hacemos es talar bosques, ¿verdad? Y al talar bosques no solamente perdemos biodiversidad, sino también estamos promoviendo a que se siga aumentando el CO2 en la atmósfera. Bien, entonces el efecto invernadero surge como consecuencia justamente de la contaminación atmosférica. Otro fenómeno que está relacionado con la contaminación atmosférica es el debilitamiento de la capa de ozono, ¿no? El debilitamiento de la capa de ozono. Esta capa de ozono, ¿no? Esta capa de ozono se ve debilitada justamente por acción de la contaminación atmosférica. ¿Qué es el ozono? El ozono es un gas formado por 3 átomos de oxígeno. Es un gas formado por 3 átomos de oxígeno. Normalmente, si nosotros entramos de manera directa con el ozono podría ser tóxico para los humanos y para los seres vivos, ¿no? Sin embargo, en la atmósfera, específicamente en la estratosfera, el ozono resulta beneficioso para los seres vivos. ¿Por qué? Porque lo que hace el ozono es filtrar los rayos UV, los rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta están presentes en la radiación solar. Y estos rayos suelen ser dañinos para los seres vivos. ¿Por qué? Porque causan lesiones y alteraciones al DNA, provocando mutaciones en el DNA. Entonces lo que hace el ozono es filtrar esos rayos UV de tal manera que la cantidad y calidad de rayos UV que llegue a la Tierra no perjudique a los seres vivos. Bien, pero ¿qué ha ocurrido? Hacia finales de la década de los 70 se observó que esta capa de ozono, sobre todo en el hemisferio sur, su espesor había disminuido considerablemente. Entonces, había disminuido considerablemente que en ciertas zonas quedaba una pequeña franja de la capa de ozono. Entonces, se le dio el nombre de agujero de la capa de ozono, que en realidad no es un agujero, sino es una depresión de la capa de ozono. Y eso ha conllevado a que como los rayos ultravioleta ya no encuentran tanta resistencia, entonces puedan pasar directamente hacia la Tierra. ¿Y qué hace los rayos ultravioleta? Les decía, lo que provocan son lesiones en los seres vivos, provocando mutaciones y alteraciones al DNA. Y una de las consecuencias es el cáncer a la piel. El cáncer a la piel se produce básicamente por exposición severa a radiación UV, severa y constante radiación UV. Y en los últimos años, el porcentaje de cáncer a la piel ha aumentado drásticamente, ¿no? En todos los países prácticamente el cáncer a la piel ha aumentado de manera muy evidente. Y eso estaría relacionado justamente con esto, ¿no? Estaría relacionado con esta disminución de la capa de ozono. Entonces, ha aumentado cáncer a la piel justamente por este aumento en la llegada de radiación UV a la Tierra, ¿no? Que cae directamente sobre la Tierra, ¿no? Es más, ¿no? Hace unos 20 años quizás atrás, casi no te hablaban de los protectores solares, ¿no? Básicamente te hablaban de bronceadores, ¿no? Pues lo que te vendían en las farmacias era un bronceador, lo que te vendían en el supermercado eran bronceadores, ¿no? Entonces uno compraba un bronceador y con eso se iba a la playa, ¿no? Y cuando empezaron a aparecer los protectores solares, porque un bronceador no es un protector solar, lo que hace un bronceador es estimular a que las células produzcan cierta sustancia para dar esa tonalidad a la piel.
¿no es cierto?, ante la radiación, promover, ¿no?, a acelerar la reacción para que la tonalidad de la piel cambie. Pero no protege, ¿no es cierto?, no es un protector. Empezaron a aparecer los protectores solares para proteger, ¿no es cierto?, el epitelio de la radiación solar. Y empezaron a aparecer protectores con ciertos factores, ¿no? Entonces te vendían protector solar con factor de protección 2, 4, de repente 10, hasta 15, y era muy raro encontrar un factor de protección de 30, ¿no? ¿Quién usaba los de 30? Generalmente los bebitos, ¿no?, o las personas de la tercera edad, ¿no? Era rarísimo, más te vendían de eso de acá. Pero a medida que iban aumentando los años, empezaron a aumentar los factores de protección. Incluso este año, incluso desde el año pasado, me parece, hace un par de años, ya te venden factores de protección de 100. Mira dónde hemos llegado, factor de protección de 100. O sea, ¿cuándo íbamos a pensar que íbamos a usar un factor de protección de 100? O sea, ahí nomás te estás dando cuenta cómo ha ido aumentando los factores de protección debido a la cantidad de radiación UV que va llegando a la Tierra. Es más, ¿no?, tampoco te decían antes, es preferible no asistir a las playas entre tal horas, ¿no? Uno puede ir a la playa a cualquier hora. Pero ahora, ¿qué te dicen? ¿No? Ahora, ¿qué nos recomiendan? No asistir a las playas en el horario de 11 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Por qué? Porque en este horario la radiación UV llega directamente sobre la Tierra, entonces estaríamos menos protegidos. Antes no. Entonces, fíjate cómo cada vez esto está más presente, ¿no?, este efecto de la radiación UV. ¿Y por qué está ocurriendo esto? Porque los rayos solares, la radiación UV de los rayos solares está cayendo directamente a la Tierra debido a la contaminación atmosférica. ¿Qué ha ocurrido? Que en cierta actividad industrial se libera hacia la atmósfera unos compuestos conocidos como los CFC, los clorofluorcarbonos, ¿no es cierto?, los clorofluorcarbonos. Esos CFC están presentes ¿dónde? Están presentes en los aerosoles, en los sprays, ¿no?, en los aires acondicionados, se utiliza para fabricar refrigeradoras, congeladoras, freezers, ¿no? Ahí se utiliza los CFC y ahí están presentes los CFC, ¿no? Entonces, cuando se fabrican estos artefactos, o cuando nosotros usamos por ejemplo, un desodorante que tiene la forma de un aerosol, corremos el riesgo de que estemos liberando CFC. Estos clorofluorcarbonos, cuya fórmula química es esta, cuando se liberan y llegan a la atmósfera se descompone. Y el cloro una vez que queda libre, va a atrapar un oxígeno del ozono. Entonces, atrapa un oxígeno del ozono, se une químicamente a un oxígeno del ozono. Entonces, este ozono se descompone y lo que queda es oxígeno atmosférico. Pero este O2 ya no cumple el papel de filtro. Entonces, a mayor cantidad de cloro que llega, mayor cantidad de ozono que se descompone, ¿verdad? Entonces, mientras más cloro llega, más cantidad de ozono se descompone. Por lo tanto, la capa de ozono empieza a disminuir, empieza a debilitarse. Eso es lo que causa los CFC. Como se debilita la capa de ozono, los rayos UV ingresan fácilmente hacia la Tierra. Ingresan fácilmente hacia la Tierra. Entonces, eso está promovido por la presencia de CFC. Por eso cada vez que si nosotros compramos un ambientador, un desodorante, que es un spray, entonces siempre es preferible cerciorarse que diga no tiene CFC, o en todo caso que diga no daña la capa de ozono. Mientras no diga eso, es porque tiene CFC. Y por lo tanto, al usarlo, estaríamos contribuyendo a que disminuya la capa de ozono. Y estaríamos promoviendo la contaminación atmosférica. Y a la larga nos perjudicaría a nosotros, ¿no? Bien, entonces, este debilitamiento de la capa de ozono surge como consecuencia también, ¿no es cierto?, de la contaminación atmosférica, ¿no es cierto? Surge también como consecuencia de la contaminación atmosférica. Bien, pero hay otras formas de contaminación, ¿no es cierto?, otros tipos de contaminación, según donde ocurre. Por ejemplo, está la contaminación de aguas. Pueden ser contaminación de agua marina, o puede ser contaminación de agua continental. Contaminación de agua marina o contaminación de agua continental. Las aguas continentales son los lagos, lagunas, ríos, pues, ¿no? Bien, y que pueden ser causadas esta contaminación de agua, por ejemplo, por los relaves mineros.
Los relaves mineros vienen a ser el conjunto de desechos que vierten las minas, ¿no es cierto?, hacia los cuerpos de agua, ¿no? Ahí hay una mezcla de sustancias químicas, elementos químicos, ¿no es cierto?, que son vertidos indiscriminadamente sobre los cuerpos de agua. Y lo que hacen es intoxicar a los ecosistemas y matar prácticamente el ecosistema acuático, ¿no? Lamentablemente, nuestros ríos y lagos del Perú, muchos de ellos están contaminados por relaves mineros, porque lamentablemente a su vez muchas minas no cumplen con tratar los relaves. Lo normal es que esos relaves se traten antes de ser vertidos, para que no causen daño al ecosistema. Pero al no ser tratados, caen directamente sobre el ecosistema acuático y lo que hace es dañar y eliminar especies, provocando daño irreversible muchas veces a los ecosistemas. Entonces es un factor contaminante de aguas, ¿no? El petróleo es un contaminante también muy fuerte de agua, sobre todo de agua marina, porque es donde generalmente ocurre los derrames, ¿no? Hace un par de meses, un par de semanas, hubo un gran derrame de petróleo en el Golfo de México, ¿no es cierto?, en Norteamérica, donde incluso intervino el presidente de Estados Unidos, ¿no?, porque había un daño muy severo al ecosistema. El petróleo es un factor muy contaminante. ¿Por qué? Porque no solamente altera el medio, altera el agua en sí, sino también afecta el ecosistema. El petróleo tiene un gran componente graso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿no?, cuando las aves marinas entran en contacto con esta llamada mancha, con esta marea negra, ¿no?, en realidad el ave marina no va a morir tanto de intoxicación por el petróleo, ¿no? Va a morir muchas veces por inanición. Porque ¿qué es lo que ocurre? Como el petróleo tiene un gran componente graso, este petróleo hace que las plumas queden pegadas, ¿no? Entonces se quedan pegadas y se quedan como motas, ¿no? Entonces cuando el ave quiere volar, no lo va a poder hacer, porque las plumas están totalmente pegadas, ¿verdad? Producto del petróleo, están totalmente pegadas y amontonadas como motas. Entonces no va a poder volar. Al no poder volar, no va a poder conseguir el alimento. Y al no conseguir el alimento, va a morir de inanición, va a morir de hambre el ave, por haberse entrado en contacto con el petróleo. Los peces, por ejemplo, si están en contacto con el petróleo, la superficie corporal se va a ver cubierta de petróleo. Entonces va a formar una película. Y los peces no van a poder hacer intercambio gaseoso a nivel de branquias, porque las branquias van a estar cubiertas por petróleo. Los peces van a morir de asfixia, ¿verdad? No van a poder hacer el intercambio gaseoso. El fitoplancton, el petróleo, esa mancha negra queda aquí en la superficie, porque es menos denso que el agua. El agua marina es más densa, el petróleo siempre va a quedar en la superficie. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ese petróleo no va a dejar pasar los rayos solares, la energía luminosa. Entonces, el fitoplancton y las algas que están acá no van a recibir la radiación solar, no van a hacer fotosíntesis. ¿Qué se está afectando? El ecosistema. Porque acuérdate que las plantas son la base, es el primer eslabón de toda cadena trófica. Entonces fíjate qué tanto daño hace el derrame de petróleo. ¿No es cierto? El derrame de petróleo. Bueno, las aguas hervidas, que son los desagües, en nuestro río Rímac es un ejemplo de ello, ¿no? A lo largo de la zona urbana del río Rímac uno puede ver cómo los desagües clandestinos van cayendo indiscriminadamente sobre el río Rímac y matando todo lo poco que hay, porque, bueno, lamentablemente nuestro río es un río muerto, ¿no? Nuestros padres y abuelos generalmente decían que, los abuelos sobre todo, generalmente decían que en el río Rímac se podía encontrar camarones, ¿no? Ahora no, pues, ¿no? Ahora no encontramos absolutamente nada en el río Rímac, ¿no? Porque es un río lamentablemente muerto. Y el mercurio es utilizado para limpiar oro. Entonces, ¿quién lo utiliza? La minería informal o los lavadores de oro en la selva, ¿no? En nuestra selva amazónica. Pero el mercurio es totalmente tóxico para los seres vivos. Si ingresa mercurio a nuestro torrente sanguíneo, es prácticamente letal. Causa parálisis, causa espasmos, es prácticamente letal. Entonces, es un contaminante de los seres vivos muy tóxico, ¿no? Pero lo utilizan los lavadores de oro para limpiar las pepitas de oro, para limpiar el oro, y lo vierten indiscriminadamente en los ríos y en los cuerpos de agua de la selva, ¿no?
Entonces dañan completamente el ecosistema, matando la diversidad de ese ecosistema, ¿no? Incluso igual hace unos meses hubo todo un pleito con la minería informal en la selva, ¿no es cierto? Y se vieron fotografías, ¿no? Donde había vertimiento de mercurio y eran zonas prácticamente muertas, ¿no? Entonces fíjate cómo hay varios factores que contaminan aguas, ¿no? Incluso aquí podríamos agregar las fábricas de harina de pescado. Las fábricas de harina de pescado vierten muchas veces sin ningún tratamiento los desechos que provienen de ese tratamiento de pescado para obtener harina hacia el mar. Esos desechos se conocen como sanguaza. Y lo que provoca es contaminación, pues, ¿no? Contaminación de los cuerpos de agua, ¿no? Y contaminación muy severa, ¿no? Chimbote es un ejemplo de ello, ¿no? Zonas de Ica también, donde las harineras, ¿no?, vierten indiscriminadamente estos desechos sin ningún tratamiento hacia el mar. Bien, ¿qué otro tipo de contaminación? Causada por pesticidas organoclorados, ¿no? Los pesticidas organoclorados son pesticidas que se almacenan en el tejido adiposo. Entonces, cuando estos pesticidas ingresan a un organismo, ya no salen, o sea, no se eliminan ni por la orina ni por las heces. Entonces, ¿por qué? Porque se almacenan en el tejido adiposo. Entonces, debido a ello, se dice que envenenan la cadena trófica, ¿ya? Envenenan la cadena trófica. Entonces, no se afecta un individuo, sino se afecta prácticamente toda la cadena trófica. Por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que se quiera eliminar cierta plaga de insectos, ¿no? Cierta plaga de insectos. Entonces se agrega este pesticida organoclorado. Pero puede ser que estos insectos, ¿no es cierto?, a su vez sirvan de alimento para una especie, ¿no? La especie A, por ejemplo. Entonces la especie A, ¿verdad?, consume estos insectos. Pero al consumirlos, como han estado en contacto con este pesticida, esta especie A también consume el pesticida, porque recuerda que el pesticida ya no sale del organismo. Pero a su vez la especie A puede ser alimento para una especie llamada B. Entonces, cuando B consume A, también consume el pesticida, ¿no? Entonces, a mayor cantidad de A que consuma, mayor intoxicación va a tener B por el pesticida, porque el pesticida, insisto, se almacena en el tejido adiposo. Entonces, por ejemplo, B puede morir por intoxicación del pesticida, a pesar de que no ha estado en contacto con el pesticida. Entonces, se usó el pesticida para eliminar este eslabón, pero en realidad estás contaminando todos los eslabones. Por eso se dice que envenena la cadena trófica. Uno de esos pesticidas muy usado ha sido el DDT. El DDT es un pesticida que justamente causa esto. Por ello el DDT ya está prohibido. La Organización Mundial de la Salud ha prohibido el uso del DDT porque es tóxico para los ecosistemas. Lamentablemente en el Perú todavía hay regiones donde se venden DDT, pero en realidad el DDT está prohibido. El uso y la venta del DDT está prohibido por la OMS, ¿no?, por la Organización Mundial de la Salud. Bien, otro efecto producido por la contaminación son las lluvias ácidas, ¿no? Son las lluvias ácidas. Las lluvias ácidas se producen cuando se emite hacia la atmósfera el óxido de nitrógeno y el dióxido de azufre, ¿no? Se emite a la atmósfera el óxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. Entonces, estos elementos, ¿no?, estas sustancias, son vertidas hacia la atmósfera, ¿no? Son vertidas hacia la atmósfera, donde en la atmósfera se van a combinar con vapor de agua. Entonces, el óxido de nitrógeno se combina con vapor de agua y el dióxido de azufre también se combina con vapor de agua. Al combinarse con vapor de agua, el óxido de nitrógeno se convierte en ácido nítrico. Y el dióxido de azufre, al combinarse con vapor de agua, se convierte en ácido sulfúrico. Este ácido nítrico y ácido sulfúrico conforman la lluvia ácida. Esto es lo que precipita
en forma de lluvia, pero también puede estar en forma de neblina. ¿Y qué causa? Causa lesiones y quemaduras en la piel, lesiones y quemaduras en los epitelios, corroe estructuras, corroe monumentos. Eso causa la lluvia ácida. ¿Cómo se produce? ¿Se produce por la emisión de ácido nítrico y ácido sulfúrico? No. Se produce por la emisión hacia la atmósfera de óxido de nitrógeno y dióxido de azufre. En la atmósfera se combina con vapor de agua y se convierte en ácido nítrico y ácido sulfúrico. Y esto precipita y causa daño en la Tierra, ¿no es cierto? Causando quemaduras en los epitelios y provocando corrosión de estructuras y monumentos. Luego está la deforestación amazónica. Ya algo de esto habíamos hablado la semana pasada, que es la destrucción de campos de cultivo, ¿no es cierto?, de áreas de bosques, ¿no? La tala, por ejemplo, indiscriminada, ¿no? Causa deforestación, ¿no? Entonces estamos destruyendo ecosistemas. La desertización y erosión de suelos, eso generalmente por una mala política agraria, ¿no? ¿Qué se hace? Lo que se está haciendo aquí es evitando que el suelo recupere nutrientes, ¿no? Entonces, el suelo pierde nutrientes. Al perder nutrientes, se vuelve en un suelo totalmente eriazo, ¿no es cierto? Es un suelo totalmente erosionado, sin nutrientes, desértico, ¿no? Lo normal es que uno siembre, coseche y le des un tiempo al suelo para que se recuperen sus nutrientes, ¿no? Entonces vuelves a sembrar, ¿verdad? Incluso puedes rotar los cultivos, ¿no? No sembrar lo mismo, sino sembrar otro cultivo para que utilice otro nutriente, ¿no? Entonces, le das tiempo al suelo para que recupere nutrientes. Pero si uno siembra, cosecha, inmediatamente siembras, y otra vez cosechas, e inmediatamente siembras, y otra vez cosechas, y vuelves a sembrar, etcétera, entonces el suelo está agotando todos sus nutrientes, no le estás dando el tiempo para que recupere esos nutrientes. Al no estar dándole el tiempo, va a perder sus nutrientes, va a ser un suelo totalmente erosionado y desértico, ya inservible para la agricultura. Otro factor de contaminación es la emisión de partículas radioactivas. Eso es por la industria nuclear. La industria nuclear, la mala manipulación de una industria nuclear o el mal manejo en implementos nucleares puede liberar partículas radioactivas, puede liberar radiación que va a afectar, incluso es letal para los seres vivos, ¿no es cierto? Para los seres vivos. Uno de los grandes desastres provocados justamente por radiación es que ocurrió en la antigua Unión Soviética, ¿no? En la central nuclear de Chernóbil, donde explotó en la década de los 80, explotó uno de los reactores y bueno, dañó los ecosistemas, murieron plantas, animales, incluso humanos, ¿no? Los sobrevivientes tuvieron quemaduras o algunas afecciones. El ecosistema prácticamente cambió, mucha diversidad se perdió, y lo más saltante de esto es lo que se produjo en los sobrevivientes, ¿no? Y que, por ejemplo, recibieron radiación, pero no les afectó físicamente. Entonces uno no notaba que había alguna alteración, ¿no? Pero al recibir radiación, se vieron perjudicados sus gametos, ¿no? El espermatozoide y los ovocitos. Entonces, ¿dónde se vio traducida esa alteración? En la descendencia. Lamentablemente nacieron criaturitas con malformaciones, ¿no? Sin brazos, sin piernas, deformaciones en la cara, cuadros de gigantismo, cuadros de enanismo, malformaciones en las manos, malformaciones en los pies, parálisis muscular, criaturitas que no se movían absolutamente nada porque había una parálisis nerviosa y muscular. ¿Por qué? Porque se alteró la información genética de los gametos. Entonces, al producirse la fecundación, se obtuvo lamentablemente un embrión y una criaturita con esas malformaciones, ¿no? Y uno puede ver las imágenes, ¿no? En el Google, hacemos imágenes, en el Google ponemos Chernóbil, imágenes, y vas a ver ciertas imágenes que algunas son muy chocantes, provocado por radiación, ¿no? Provocado por radiación. Y otro factor contaminante es el uso de detergentes.
que se vierten a los cuerpos de agua, ¿no es cierto? Que se vierten a los cuerpos de agua, ¿no? El uso de detergentes causa eutrofización. Una de las consecuencias es la eutrofización. La eutrofización, ¿cuándo se da? Cuando por el vertimiento excesivo de detergentes aumentan ciertas sales y minerales en los cuerpos de agua. Entonces, estas sales y minerales generalmente van a favorecer a una especie vegetal. Entonces, esta especie vegetal empieza a reproducirse en grandes cantidades y empieza a consumir todos los nutrientes y el oxígeno que está presente ahí. Entonces, ¿quién se ve perjudicada? Las otras especies. Entonces, las otras especies simplemente migran o desaparecen. Entonces, solamente está presente una especie vegetal. Eso, por ejemplo, lo podemos visualizar en el lago Titicaca. Nuestro lago Titicaca, cuando tú sobrevolabas hace años el lago Titicaca, hace unos 10 años, por ejemplo, atrás, o quizá un poquito más, el lago Titicaca tú lo veías en un espejo totalmente azul, ¿no? Era uno de los lagos más hermosos que existía en el mundo, ¿no? El lago más alto del mundo, y un espejo totalmente azul. Tú sobrevuelas ahora el lago Titicaca y vas a ver en la zona costera, ¿no? En la zona cercana a la bahía de Puno, una gran mancha verde. Esa mancha verde, ¿qué es? Es la lenteja de agua, que se ha reproducido tanto, ¿verdad?, que ha formado toda esa mancha verde en el lago Titicaca. Entonces, las otras especies simplemente se han desplazado. La lenteja de agua ha predominado ahí y es la que está consumiendo todo el oxígeno y los nutrientes. Entonces, los pescadores ahora, ¿qué hacen? Para poder entrar a sus embarcaciones han tenido que construir otro muelle, ¿no?, para irse más adentro, porque la lenteja de agua ya no les permite el acceso a las embarcaciones, ¿verdad? Y la pesca tienen que hacerlo más adentro todavía. ¿Por qué? Porque las especies han empezado a migrar. Entonces, ahí tienes una consecuencia de la eutrofización provocada por el vertimiento de detergentes, ¿no?, que generalmente lo que hacen es aumentar ciertas sales y ciertos minerales en desmedro de los ecosistemas, ¿no? Ahora, digamos que esto es lo bueno dentro de todo lo malo, porque hay detergentes que simplemente te matan todo, ¿no? O sea, ni siquiera una sola especie, te matan simplemente todo, ¿verdad? Por la constitución química que tienen, ¿verdad? Ese es el problema de los detergentes. Esas son entonces los elementos y los factores que provocan contaminación. Eso es lo que teníamos que ver hoy día, ¿no? Eso es lo que teníamos que ver hoy día. La próxima semana toca el repaso. La próxima semana toca el repaso, ¿no? Entonces, el repaso general de todo el curso, eso es lo que veríamos la próxima semana, y eso era la clase de ahora. Entonces, ahora veamos las claves de su ejercicio. ¿Ya? Veamos las claves de su ejercicio. Entonces, la 1, por ejemplo, dice, son recursos naturales no renovables, excepto, la respuesta sería la C, el suelo. La 2 dice, la preservación y conservación de los recursos naturales debe contemplar los siguientes aspectos, con excepción de, la respuesta sería la C, el aprovechamiento al máximo de los recursos. 3, en Brasil, gran productor de caña de azúcar, se han modificado los motores de los automóviles para que funcionen con alcohol en lugar de gasolina. Este alcohol es un producto de un recurso, o sea, ¿de dónde proviene este alcohol? Proviene de un recurso renovable verdadero, ¿verdad? Que es la caña de azúcar. La 3 es la D. 4. Las fuentes alternativas de energía son las que no utilizan combustibles fósiles, por tanto originan menores problemas ambientales. Se clasifica como recurso inagotable la energía. Bueno, si han leído bien la pregunta, ahí tienen más de una respuesta, ¿no? Puede ser la A, por ejemplo, energía solar, puede ser la E, energía nuclear, incluso la energía eólica, la D, ¿no? Entonces, en realidad la 4 ahí hay un error, ¿no? Lo vamos a dejar ahí porque puede ser la A, puede ser la D, puede ser la E, ¿no? La 5 es un área natural protegida por el Estado con carácter intangible que ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad y como núcleo de la Reserva de Biosfera del mismo nombre. Conserva la cordillera tropical más alta del mundo, lugar de belleza paisajística excepcional y hábitat de ecosistemas. La respuesta es la A, Parque Nacional del Huascarán. La 6, área natural protegida, ubicada en Ayacucho. Ya se me dijeron Ayacucho, creo que ahí está la respuesta, ¿no? Es la Reserva Nacional Pampa Galeras. La 6 es la A. 7, relacione ambas columnas y marque la secuencia correcta.
La respuesta sería la B. 5, 4, 3, 2 y 1. ¿Ah? La 7 es la B. La 8 conserva ecosistemas representativos de la selva baja de la Amazonía peruana y preserva su diversidad genética, protege al lobo de río y al paiche. La descripción corresponde a la reserva natural, es la reserva natural de Pacaya Samiria, ¿no? La 8 es la B. 9. Es una área natural protegida que tiene como finalidad conservar con carácter de intangible un relicto de Intimpa, Podocarpus glomeratus, que es la única gimnosperma del Perú y se desarrolla en el departamento de Apurímac. Apurímac, ahí está el Santuario Nacional de Ampay, ¿no? La 9 entonces es la C. 10 fueron categorizados como refugios de vida silvestre y están situados en Lambayeque y Lima respectivamente. Refugio de vida silvestre, la respuesta sería Laquipampa y los pantanos de Villa, ¿no? Laquipampa está en Lambayeque, pantanos de Villa en Lima. La 10 es la B. 11. Productos que contaminan y aceleran la eutrofización de aguas continentales, es la E. Detergentes. 12. Proceso provocado por el hombre debido a la actividad agrícola, el pastoreo, tala de árboles, quema de bosques y otros que ha llevado a la destrucción de sus reservas forestales, la A. Deforestación. 13. El efecto invernadero es uno de los principales factores que provocan el calentamiento global debido a la acumulación en la atmósfera de los llamados gases de invernadero, tales como, la respuesta sería la B. 1, 3 y 5. 14. Los siguientes productos son responsables de la destrucción de la capa de ozono, excepto la E. Productos reciclables. Y 15. Las lluvias ácidas amenazan la vida de los bosques debido al incremento de él en la atmósfera. La respuesta es la D, ¿no es cierto? El dióxido de azufre. ¿Ya? La 15 es la D. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí nos quedamos, ¿no? Esa sería la clase correspondiente a hoy día. La próxima semana, como decíamos, nos tocaría ver el repaso general del curso, ¿no? Nos veríamos la próxima semana. Son áreas que tienen protección del Estado, nosotros son áreas que tienen protección del Estado, donde se conservan justamente la biodiversidad, ¿no? Entonces, al crear estos parques nacionales y reservas, estamos creando zonas donde se proteja la biodiversidad. Y el control de la superpoblación. ¿Por qué controlar la superpoblación? Ya también algo de eso habíamos hablado la semana pasada. El exceso de población, la explosión demográfica, habíamos dicho, causa el desequilibrio ecológico, ¿no? A mayor cantidad de individuos, más rápidamente se agotan los recursos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo evitamos eso? Controlando la superpoblación. Si controlamos la superpoblación, evitamos que exista un exceso de población, entonces podríamos mantener el equilibrio entre población y recursos, ¿no es cierto? Entre población y recursos. Esos son entonces los aspectos que podrían estar relacionados con la conservación. ¿Y cuáles serían las razones? ¿Cuáles serían las razones para conservar los recursos? Hay varias razones, ¿no? Existen varias razones. Por ejemplo, ¿no? Podríamos mencionar las razones científicas. Las razones científicas estarían relacionadas con el hecho de que se permita la investigación, el conocimiento de la diversidad, el conocimiento de los ecosistemas, ¿no es cierto? Entonces, hay razones científicas para conservar
los recursos naturales, ¿no es cierto? Razones de conocimiento, razones de estudios, ¿no es cierto? Etcétera. Hay razones estéticas. Las razones estéticas están relacionadas con conservar el paisaje, la belleza del paisaje, la belleza del ecosistema, ¿no? Entonces, esa es una razón estética. Hay razones económicas, debido a que ya habíamos dicho que los recursos naturales son empleados por el ser humano para cubrir y satisfacer ciertas necesidades, ¿no? Entonces, a partir de los recursos naturales obtenemos materia prima para la vestimenta, obtenemos materia prima para la construcción de artefactos, para la vivienda, ¿no? Etcétera. Incluso el turismo, ¿no? Entonces, hay razones económicas también válidas para conservar los recursos. Hay razones médicas. ¿Por qué razones médicas? Porque hay muchas plantas, esto lo vimos en el reino cuando hicimos Reino Plantae, hay muchas plantas que son ricas en principios activos y que justamente por ser ricas en principios activos se utilizan como plantas medicinales. Entonces, existen también razones médicas válidas para conservar un recurso natural. Y hay razones éticas, ¿no? ¿Con qué derecho nosotros podríamos eliminar otros seres vivos, ¿no? O maltratar a otros seres vivos, ¿verdad? Entonces, hay razones también éticas para conservar los recursos naturales, ¿no? Entonces, hay aspectos en la conservación de recursos y hay razones para conservar los recursos. Bien, entonces, todo recurso natural, ¿no? Todo recurso natural es un material que nos brinda la naturaleza y que el ser humano utiliza para satisfacer, para cubrir ciertas necesidades, ¿no? Entonces, a eso le denominamos un recurso natural. En cambio, los recursos agotables son aquellos recursos que al ser usados disminuyen y pueden disminuir tanto hasta su agotamiento, ¿no? Entonces, son recursos que son usados, ¿no es cierto? Son usados y al ser usados pueden disminuir tanto hasta agotarse, ¿no es cierto? Pueden disminuir tanto hasta agotarse. Entonces, cuando ocurre eso, cuando su fuente se puede agotar, ¿verdad? Cuando su fuente se puede agotar, decimos que el recurso es agotable, ¿ya? Decimos que el recurso es agotable. Dentro de los recursos agotables vamos a encontrar los no renovables y los renovables. ¿Cuáles son los no renovables? Aquellos recursos que ya no se pueden recuperar, ya no es posible su recuperación, entonces ya no se renuevan. Aquí están, por ejemplo, los minerales, está, por ejemplo, el petróleo, está, por ejemplo, el gas, ¿no? Cuando se extrae el oro de una mina, ¿no? Una vez que se extrae el oro de una mina, de esa mina ya no podemos extraer más oro, entonces ya no podemos obtener más oro de la mina, ya no se recupera, no se renueva. Cuando se extrae el petróleo de un pozo, ¿verdad? Entonces el pozo se seca y ya no podemos extraer más petróleo del mismo pozo. Entonces es un recurso que ya no lo podemos recuperar. Se agota el recurso y ya no se recupera. Lo mismo sucede con el gas natural. En cambio, los renovables son aquellos recursos que, siendo agotables, sí los podemos recuperar. Siendo agotables se pueden renovar, se pueden recuperar. Entonces, uno teniendo el cuidado, uno puede recuperar el recurso. Dentro de los renovables, que son los que se pueden recuperar, están los renovables aparentes y los renovables verdaderos. ¿Cuál es la diferencia? Los renovables aparentes son aquellos que se pueden recuperar cuando cumplen un ciclo, ¿no? O te van a decir por reciclamiento, ¿no? Por ejemplo, el agua, ¿no? El agua cumple un ciclo, ¿verdad? Precipitación, escorrentía, cuerpo de agua, evaporación, condensación y otra vez precipitación, ¿no? Entonces, si uno respeta ese ciclo, uno puede recuperar el recurso agua. El agua es un recurso agotable, ¿verdad? Pero se podría recuperar por sí, cuando cumple su ciclo, ¿no? Respetando su ciclo. Entonces, es un recurso renovable aparente. Y los llamados recursos renovables verdaderos son aquellos que se pueden recuperar por reproducción, ¿no? Son aquellos que se pueden recuperar por reproducción, ¿no? Entonces, aquí está la flora y la fauna, ¿verdad? Entonces, la flora y la fauna las podemos recuperar por reproducción. Por ejemplo, ¿no? La vicuña es un recurso natural, sí. De la vicuña obtenemos la fibra para cierta vestimenta, ¿no? Entonces, cubrimos ciertas necesidades, es un recurso natural.
Pero si recuerdas, cuando hablamos de reino animalia, dijimos que la vicuña, por ejemplo, estaba dentro de una categoría de supervivencia, ¿no? Estaba en peligro de extinción. Entonces puede extinguirse, puede desaparecer, es un recurso agotable. Pero lo podemos recuperar, es renovable. ¿Y cómo lo podemos recuperar? Por reproducción, entonces es renovable verdadero. Entonces, los recursos llamados renovables verdaderos son aquellos que los podemos recuperar con programas de reproducción. En cambio, los recursos renovables aparentes, esos se pueden recuperar cuando cumplen un ciclo. Bien, así están clasificados entonces los recursos naturales, ¿ya? De esa manera se clasifican los recursos naturales. Ahora, esos recursos deben ser preservados y conservados, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre preservar y conservar en cuanto a recursos naturales? ¿Es lo mismo? No, no es necesariamente lo mismo, están relacionados pero no es lo mismo. Cuando hablamos de preservación de los recursos naturales, implica proteger al recurso, ¿no? Frente a un daño o ante un posible daño. Entonces es salvaguardar el recurso, proteger el recurso. Y cuando hablamos de conservar el recurso, significa que ese recurso se debe mantener en tiempo duradero, ¿no? Es decir, que pueda ser mantenido por siempre. Entonces, una cosa es preservar, lo protegemos, ¿verdad? Ante un posible daño. Preservar y conservar es que ese recurso sea duradero, pueda permanecer en el tiempo. Entonces, todos los recursos naturales se deben preservar y conservar. En cuanto específicamente a la conservación, ¿qué implica? La conservación implica un uso racional y sostenible del recurso natural. Uso racional y sostenible de los recursos naturales. ¿Qué sería ¿a qué estaría relacionado el término racional? Racional estaría relacionado con un uso adecuado del recurso, ¿no? Un uso adecuado, no exagerado del recurso. Entonces, ese recurso se debe utilizar, sí, pero de manera adecuada y no exagerada. Y sostenible o sustentable, que es lo mismo, es que ese recurso pueda ser aprovechado por las siguientes generaciones. Es decir, que ese recurso se sostenga en el tiempo, puedan ser usados por las siguientes generaciones. Sostenible, se sostenga en el tiempo. Entonces, la conservación implica un uso racional y sostenible de los recursos naturales. Racional, ya dijimos, un uso adecuado del recurso, un uso que no sea exagerado del recurso, y sostenible, un uso duradero, ¿no es cierto? Que las siguientes generaciones puedan hacer uso del recurso, ¿no? Que el recurso no se agote en esta generación, sino que las siguientes generaciones también lo puedan usar. ¿Qué aspectos se encierran en la conservación? Podríamos mencionar como aspectos que encierran la conservación de suelos, por ejemplo. ¿Por qué conservar suelos? Bueno, ya habíamos hablado algo de eso la semana pasada. Los suelos otorgan nutrientes a las plantas. Y las plantas toman importancia, ¿por qué? Porque si recuerdan, son la base de la cadena trófica, ¿no es cierto? Son los organismos productores. Entonces, todo ecosistema se basa en la presencia de productores. Sin los productores no habrían los siguientes escalones. Entonces, de ahí la importancia de conservar los suelos, ¿no? Porque van a brindar nutrientes justamente para los organismos productores. Conservación de especies y ecosistemas. ¿Por qué conservar especies y ecosistemas? Porque con eso estaríamos conservando la biodiversidad. La biodiversidad implica especies, implica ecosistemas. Entonces, conservar especies y ecosistemas para conservar la biodiversidad. Creación de parques nacionales y reservas. Los parques nacionales y las reservas naturales. Recuerden que tiene que estar tiene que satisfacer necesidades del ser humano. Bien, para conservar y proteger estos recursos se han creado las unidades de conservación. Las unidades de conservación son áreas que tienen protección del Estado, donde se protegen justamente los ecosistemas y los recursos naturales. Esas áreas de protección son llamadas áreas naturales protegidas, las ANP. ¿Qué es un área natural protegida? Un área natural protegida es un área geográfica que tiene protección del Estado. El Estado las protege. ¿Las protege por qué? Porque tiene ecosistemas muy ricos y tiene gran cantidad de recursos naturales. Entonces, son áreas con protección del Estado. Hay varias a lo largo del territorio nacional,
a lo largo del Perú, hay varias áreas naturales protegidas, ¿no? Hay varios lugares que tienen protección del Estado. El conjunto de esas áreas naturales protegidas se denomina SINAMPE. El SINAMPE es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, que viene a ser el conjunto de todas esas áreas naturales protegidas. ¿No? Todas esas áreas naturales protegidas. Y un área natural protegida, repito, es un área geográfica que tiene protección del Estado. Estas áreas están clasificadas en categorías. ¿No? Entonces, las áreas naturales protegidas están clasificadas en categorías. La dependencia estatal que determina cuál va a ser un área natural protegida y en qué categoría está, eso lo hacía antes el INRENA, Instituto Nacional de Recursos Naturales, que era una dependencia del Ministerio de Agricultura. Pero a partir de casi finales del año pasado, esa función ahora la realiza el CERNAMP, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, que es una dependencia del Ministerio de Ambiente. Entonces, antes lo hacía el Ministerio de Agricultura a través del INRENA, ahora lo hace el Ministerio de Ambiente a través del CERNAMP, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Entonces, esta entidad es la que se encarga de determinar cuáles son las áreas naturales protegidas y en qué categoría se encuentran. ¿No es cierto? ¿Cuáles son esas áreas naturales protegidas y en qué categoría se encuentran? ¿No? Bien, ¿cuáles son esas categorías? Hay varias categorías, ¿no? Nosotros vamos a mencionar las principales categorías, ¿no? Pero hay varias categorías. Entonces, por ejemplo, está el Parque Nacional. ¿Qué es un parque nacional? Un parque nacional es un área que tiene protección del Estado, es un área natural protegida, donde se protege con carácter de intangible la flora y fauna silvestre. ¿Qué implicaría el término intangible? Intangible significa que los recursos que ahí se encuentren no se pueden usar. Bueno, buenas tardes, jóvenes. Entonces vamos a empezar. ¿Ya? Vamos a ver la clase ahora que concierne a recursos naturales y contaminación, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que vimos la semana pasada, ¿no es cierto? La semana pasada, si recuerdan, lo que vimos fue ecología, ¿no es cierto? Vimos ecología, componentes, ¿no? Ecosistemas, quiénes son los componentes de un ecosistema, cuándo un ecosistema llega al equilibrio, cuándo no, qué relaciones hay entre los individuos de los ecosistemas, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver ahora, ¿no? Lo que vamos a ver ahora tiene mucho que ver con lo que vimos la semana pasada, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver es la parte de recursos naturales, ¿no? La parte de recursos naturales, y luego vamos a ver lo que es contaminación. Entonces, empecemos por recursos naturales. ¿Qué es un recurso natural? ¿A qué le denominamos un recurso natural? Un recurso natural viene a ser todo material, ¿no? Todo material que nos brinda la naturaleza, todo elemento que nos brinda la naturaleza y que el ser humano es capaz de utilizar para satisfacer ciertas necesidades, ¿no? Pues esos materiales, esos elementos que nos brinda la naturaleza y que el ser humano es capaz de utilizar para cubrir, satisfacer ciertas necesidades, toma el nombre de recurso natural, ¿no? Entonces, no es solamente que sea otorgado por la naturaleza, sino que además deba satisfacer, deba cubrir necesidades del humano, ¿no es cierto? Deba satisfacer ciertas necesidades del ser humano. Entonces, a eso le llamamos recurso natural, ¿no? Repito, todo material, todo elemento que otorga la naturaleza, que brinda la naturaleza y que el ser humano la utiliza para satisfacer, para cubrir ciertas necesidades, ¿no? Entonces, ese es un recurso natural. Esos recursos naturales pueden ser considerados como inagotables o como agotables, ¿ya? Entonces, los podemos separar en recursos naturales inagotables o recursos naturales agotables.
¿Cuándo diremos que el recurso natural es inagotable? Diremos que el recurso natural es inagotable cuando, pese a su uso, pese a ser usado, su fuente permanece constante. Entonces, se dice que la fuente es infinita. ¿Por qué se dice que la fuente es infinita? Porque, pese a su uso, el recurso siempre permanece constante. ¿Ya? Siempre permanece constante, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? la energía luminosa, la energía solar, ha sido usado por las plantas, ¿verdad? Por miles de años. Y a partir de esa energía solar, las plantas la convierten en energía química que luego los humanos aprovechamos, ¿no? En la alimentación. Entonces, esa energía solar ha sido utilizada por las plantas continuamente por miles de años. Sin embargo, la energía solar siempre está presente. La energía luminosa siempre está presente. Entonces, se considera un recurso inagotable, ¿no? Se considera como un recurso inagotable. Entonces, son recursos que, pese a su uso, siempre van a permanecer constantes, ¿no es cierto? Su fuente siempre permanece. Entonces, se considera que la fuente es infinita.